El teléfono vibró en mi bolsillo mientras arrojaba el primer puñado de tierra sobre su ataúd. Sentí que profanaba el momento, pero algo me obligó a mirar, un número desconocido, un mensaje que heló mi sangre. Sigo viva, no confíes en nadie. El nombre del contacto, Elena, mi esposa, la misma que todos lloraban dentro de esa caja de caoba frente a mí. La tierra resbaló entre mis dedos. Levanté la vista y por primera vez desde que comenzó el funeral, observé realmente a mis hijos. Carlos ajustaba su corbata italiana con impaciencia. Gustavo consultaba su reloj suizo cada 5 minutos. ¿Dónde estaba el dolor? ¿Dónde estaban las lágrimas por la mujer que los trajo al mundo? Me llamo Joaquín Ramos Fuentes. Tengo 68 años y hasta hace 3 días creía conocer a mi familia. Ahora, parado frente a la tumba de Elena, mi compañera de 45 años, solo veo extraños. El sacerdote terminó su letanía mientras yo guardaba el celular. Las palabras se perdían en el viento frío de Cuernavaca, donde construimos nuestra vida y donde ahora, supuestamente, Elena descansaría eternamente. Nuestra casa quedaba a solo 20 minutos del cementerio, una mansión que levanté con el sudor de mis manos, partiendo desde un pequeño taller mecánico hasta convertirme en dueño de la cadena de concesionarios de automóviles más importante del estado de Morelos. «Papá, es hora de irnos», interrumpió Carlos, mi primogénito, colocando su mano sobre mi hombro con fingida compasión. «Los invitados nos esperan en la casa», asentí incapaz de articular palabra. Mi mente seguía fija en aquel mensaje imposible. Subimos a la camioneta negra. El chofer condujo en silencio mientras yo observaba el perfil de mis hijos, buscando algún rastro del amor que Elena y yo les habíamos dado. Carlos, abogado corporativo, siempre hambriento de más. Gustavo, financiero, calculador desde niño. Ambos exitosos, ambos fríos como el mármol de la lápida que acabábamos de dejar atrás. El patio de la casa se llenó de gente vestida de negro, vecinos, amigos, socios comerciales, políticos locales. Todos querían darle el pésame al viejo Joaquín Ramos, el hombre que había construido un imperio desde cero, el mecánico que se volvió millonario. Estrechaba manos automáticamente, como un muñeco programado, mientras mi mente repasaba los últimos días. La muerte de Elena había sido repentina. Un ataque cardíaco mientras yo estaba en Monterrey, cerrando la compra de un nuevo concesionario. Cuando llegué a casa, ya la habían declarado muerta. No me permitieron verla. «Está muy deteriorada, papá», dijo Gustavo. «Ya nos encargamos de todo». El funeral fue organizado en tiempo récord. El ataúd, cerrado, por respeto, explicó Carlos. Mi celular vibró nuevamente mientras servían café en la sala principal. Mismo número. Revisa los videos de seguridad de la casa. 10 de mayo, 3:40 p.m. Garage trasero. El 10 de mayo fue el día que Elena murió. 3 días atrás, disculpándome, me alejé hacia mi despacho. Cerré la puerta con llave y encendí mi computadora. El sistema de seguridad había sido idea de Elena el año pasado, después de un intento de robo en la colonia. 16 cámaras distribuidas por toda la propiedad. Accedí a los archivos y seleccioné la fecha, 10 de mayo. Encontré la grabación del garage trasero. 3:38 p.m. Elena entra caminando normalmente, buscando algo en las repisas. 3:39 p.m. Carlos aparece detrás de ella. Discuten. Elena niega con la cabeza varias veces. 3:40 p.m. Mi hijo empuja a mi esposa contra la pared. Le grita. Ella llora. 3:41 p.m. Gustavo entra. Sostiene algo en la mano. Una jeringa. Entre los dos sujetan a Elena. 3:42 p.m. Mi esposa cae al suelo. Convulsiona. Mis hijos observan inmóviles. 3:43 p.m. Gustavo toma el pulso de su madre. Mira a Carlos. Asiente. Apagué el monitor. El zumbido de las conversaciones en el patio continuaba, ajeno al infierno que acababa de presenciar. Mis propios hijos habían asesinado a mi esposa y ahora estaban allí afuera, recibiendo condolencias, fingiendo dolor. Otro mensaje llegó. Encontrarás una carta en nuestro lugar especial. Te amo, J. Tata, nuestro lugar especial.
Solo Elena y yo conocíamos ese código. Era el compartimiento secreto detrás del librero de nuestro dormitorio, donde guardábamos documentos importantes y algunos recuerdos personales. Con las piernas temblorosas, subí las escaleras hasta nuestra habitación. El olor de Elena persistía en el aire. Su perfume de jazmín, sus cremas junto al tocador, la cama donde habíamos dormido juntos la última vez, hace apenas una semana. Activé el mecanismo del librero, que se deslizó silenciosamente revelando una pequeña caja fuerte. Marqué la combinación, 230978, la fecha en que nos conocimos. Dentro encontré un sobre manila sellado, mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía de Elena. Lo abrí con dedos temblorosos. Mi querido Joaquín, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran ciertas. No confíes en nuestros hijos. Desde hace meses he notado comportamientos extraños, conversaciones que cesan cuando entro a una habitación, visitas inesperadas de Carlos cuando tú no estás, documentos financieros que desaparecen. Contraté a un investigador privado. Su nombre es Miguel Saldaña, ex policía federal. Encontrarás su número al final de esta carta. Él tiene todas las pruebas. Carlos y Gustavo están endeudados hasta el cuello. Inversiones fallidas, apuestas, propiedades sobrevaloradas. Descubrieron que cambiaste tu testamento el año pasado, dejando gran parte de nuestros bienes a fundaciones benéficas. No lo aceptaron. Los escuché, Joaquín. Planeaban eliminarnos a ambos. Primero a mí, luego a ti. Un y trágico accidente, seguido por tu devastadora depresión y suicidio. Si estoy muerta cuando leas esto, debes ser cauteloso. Finge que no sabes nada. Contacta a Miguel. Él preparó un plan. Perdóname por no hablarte de esto antes. Quería protegerte de esta horrible verdad. ¿Cómo decirle a un padre que sus hijos planean asesinarlo? Te he amado cada día desde que te conocí en aquella fiesta de Cuernavaca. Fuiste mi primer y único amor verdadero. Si he muerto, no llores demasiado por mí. Vive, mi amor, haz justicia. Y luego, encuentra paz. Por siempre tuya, Elena. Las lágrimas nublaron mi vista. Sostuve la carta contra mi pecho mientras sollozaba silenciosamente. Elena había previsto su muerte. Había intentado protegerme hasta el final. Al fondo del sobre encontré una pequeña tarjeta con un número telefónico y el nombre de Miguel Saldaña. También había una memoria USB. Escuché pasos en el pasillo. Rápidamente, guardé la carta y la memoria en el bolsillo interior de mi saco. Cerré la caja fuerte y devolví el librero a su posición justo cuando la puerta se abría. «Papá, ¿qué haces aquí arriba solo?» Era Gustavo, con una sonrisa que ahora veía cargada de falsedad. «Los invitados preguntan por ti». «Necesitaba un momento», respondí, secándome disimuladamente las lágrimas. «Ya sabes, recordar a tu madre». «Claro, entiendo». Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose brevemente en el librero. «¿Necesitas ayuda para bajar?» «No, hijo». «Ya estoy bien». Gustavo asintió y extendió su brazo. Lo tomé fingiendo debilidad, apoyándome en el brazo del hombre que había visto matar a su propia madre. Mi cuerpo temblaba, pero no de dolor. Era rabia, una rabia fría y metódica que comenzaba a formarse en mi interior. El resto de la tarde transcurrió como una pesadilla en cámara lenta. Estreché manos, recibí abrazos, escuché palabras de consuelo que se deslizaban sobre mí sin penetrar. Todo mientras observaba a mis hijos moverse entre los invitados como perfectos anfitriones, recibiendo condolencias por la madre que ellos mismos habían asesinado. Ricardo Mendoza, mi abogado y amigo de 30 años, se acercó discretamente. «Joaquín, cuando necesites revisar los papeles de Elena, estoy a tu disposición», dijo en voz baja. «Hay ciertos asuntos que debemos atender pronto». «¿Qué asuntos, Ricardo?», pregunté estudiando su rostro. «El seguro de vida, principalmente. Carlos me comentó que Elena lo aumentó hace unos meses, una suma considerable. Nunca había escuchado sobre tal aumento. Elena y yo compartíamos todas las decisiones financieras, o eso creía yo. Ya hablaremos de eso», respondí, manteniendo mi expresión neutral. «Quizás mañana, cuando haya menos gente». Ricardo asintió y se alejó.
Lo observé conversar animadamente con Carlos en un rincón. Estaba mi abogado de toda la vida involucrado también. ¿Hasta dónde llegaba esta conspiración? A las 8 de la noche, los últimos invitados se marcharon. La casa quedó en silencio, habitada ahora solo por 3 hombres, un padre devastado y 2 asesinos. «Papá, deberías descansar», sugirió Carlos, palmeando mi espalda. «Ha sido un día muy duro para todos». «Sí, quizás tengas razón», concedí simulando agotamiento. «¿Ustedes se quedarán esta noche?» «Por supuesto», respondió Gustavo. «No pensamos dejarte solo en estos momentos. No querían dejarme solo. Por supuesto que no». La segunda parte de su plan debía estar ya en marcha. «Gracias, hijos», murmuré, abrazándolos a ambos, reprimiendo el impulso de estrangularlos allí mismo. No sé qué haría sin ustedes. Subí a mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté en la oscuridad. El silencio de la casa parecía amplificar los latidos de mi corazón. Saqué mi teléfono y contemplé el número de Miguel Saldaña. Eran casi las 9 de la noche. ¿Demasiado tarde para llamar? Decidí enviar un mensaje. «Soy Joaquín Ramos. Elena me dejó su carta. Necesitamos hablar». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Lo estaba esperando, señor Ramos. No use su teléfono normal para comunicarse conmigo. Es probable que esté intervenido. En el garaje de su casa, bajo la caja de herramientas roja, encontrará un celular prepago. Úselo para llamarme. No confíe en nadie dentro de su casa». Me quedé mirando el mensaje largo rato. La paranoia de Elena no había sido infundada. Había preparado todo, anticipando lo peor. Esperé hasta que la casa estuviera completamente en silencio. A las 11:30 p.m. me quité los zapatos y salí sigilosamente de la habitación. Bajé las escaleras, evitando los escalones que crujían. Conocimiento adquirido en décadas viviendo en esta casa. Atravesé la cocina y entré al garaje. La caja de herramientas roja había sido mía durante años. La abrí con cuidado y levanté la bandeja superior. Debajo, tal como Miguel había indicado, encontré un pequeño teléfono celular negro con su cargador. Lo encendí. Tenía un solo contacto guardado, MS. Volví a mi habitación con el mismo sigilo. Una vez seguro, con la puerta cerrada, marqué el número. «Señor Ramos», respondió una voz grave al primer timbre. «Lamento profundamente su pérdida». «¿Usted es Miguel Saldaña?» «Sí, señor. Su esposa me contrató hace 2 meses. Tengo toda la información que necesita, pero no podemos hablar por teléfono. Necesitamos reunirnos». «¿Cuándo?» «Mañana. Sus hijos saldrán a las 10 a.m. para reunirse con el notario Ricardo Mendoza. Lo sé porque intercepté sus comunicaciones. Tendremos aproximadamente 1 hora. Hay un café en la avenida Morelos, la antigua. Estaré en la mesa del fondo a las 10:15. Estaré allí», prometí. «Señor Ramos, una última cosa. La memoria USB que Elena le dejó, no la revise en su computadora. Tráigala mañana y por lo que más quiera, actúe normal. Su vida depende de ello». La llamada terminó. Me quedé sentado en la oscuridad, sosteniendo aquel pequeño teléfono como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso. A través de la ventana, la luna iluminaba el jardín que Elena había diseñado con tanto amor, los rosales que podaba cada mañana, la fuente donde los pájaros bebían al amanecer. Todo parecía tan normal, tan pacífico, y sin embargo, mi mundo se había desmoronado en cuestión de horas. Me acosté vestido, demasiado alerta para cambiarme o intentar dormir. El reloj marcaba las 12:30 a.m. cuando escuché pasos suaves en el pasillo. Alguien se detuvo frente a mi puerta. La manija giró lentamente, pero la cerradura resistió. Los pasos se alejaron. ¿Carlos? ¿Gustavo? ¿Ambos? ¿Habían venido a comprobar si su padre dormía o a ejecutar la siguiente fase de su plan? Mi celular normal vibró sobre la mesita de noche. Un mensaje de texto de Carlos. «Papá, ¿estás despierto? Escuché ruidos en tu habitación. ¿Necesitas algo?» «Mentiras, más mentiras», respondí. «Estoy bien, hijo. Solo no puedo dormir. Mañana será otro día. Descansa, papá. Te queremos. Te queremos».
Las palabras más crueles que jamás había leído. El amanecer me encontró sentado junto a la ventana, observando cómo la luz transformaba el jardín de Elena. No había dormido, no había llorado más. La conmoción inicial había dado paso a una determinación acerada. Me duché y me vestí con cuidado, eligiendo un atuendo apropiado para un viudo reciente: camisa oscura, pantalones grises, el reloj que Elena me había regalado en nuestro último aniversario. Guardé ambos teléfonos y la memoria USB en mis bolsillos. Al bajar a la cocina, encontré a mis hijos preparando el desayuno. «Papá, no esperábamos verte levantado tan temprano», exclamó Gustavo, sirviendo café en tazas de porcelana. «No pude dormir mucho», respondí, sentándome a la mesa. «La cama se siente muy vacía sin ella». Carlos colocó un plato con fruta frente a mí. «Come algo, papá. Necesitas mantener tus fuerzas». «Gracias, mijo». Tomé un trozo de melón y lo observé cuidadosamente antes de llevarlo a mi boca. ¿Estaría envenenado? ¿Sería así como planeaban eliminarme? ¿Un desayuno tóxico servido por manos filiales? «Por cierto, papá», comenzó Carlos, sentándose frente a mí. «Gustavo y yo tenemos que salir un momento esta mañana. Ricardo quiere que revisemos algunos papeles preliminares sobre, asuntos legales». «El testamento de mamá», clarificó Gustavo, siempre más directo. «Cuestiones del seguro de vida, cosas que hay que atender, aunque sea doloroso». «Entiendo», dije, asintiendo lentamente. «¿A qué hora volverán?» «Antes del mediodía, seguramente», respondió Carlos. «¿Estarás bien solo un rato?» «Por supuesto. Quizás de un paseo. El doctor siempre dice que caminar me hace bien». «Buena idea, papá. Pero no te esfuerces demasiado». Desayunamos en un silencio incómodo, roto ocasionalmente por comentarios triviales sobre el clima o recuerdos edulcorados de Elena. Yo apenas probé la comida, limitándome a mover los trozos de fruta por el plato y fingir que bebía el café. A las 9:45, mis hijos se levantaron simultáneamente. «Debemos irnos ya», anunció Carlos, consultando su reloj. «Volveremos pronto, papá». Los acompañé hasta la puerta, agitando la mano mientras el auto de Gustavo se alejaba por el camino de entrada. Apenas desaparecieron de vista, corrí a mi habitación. Tomé una chaqueta ligera y las llaves de mi propio auto. El Café La Antigua quedaba a 10 minutos en coche. Aparqué una calle antes y caminé el resto del trayecto, observando constantemente a mi alrededor. La paranoia comenzaba a apoderarse de mí, pero quizás fuera justificada. El local era pequeño, acogedor, con mesas de madera y el aroma del café recién molido impregnando el aire. Al fondo, tal como había prometido, un hombre de unos 50 años, corpulento, con cabello entrecano y una cicatriz discreta sobre la ceja izquierda, levantó ligeramente la mano al verme entrar. Caminé hacia él, sintiendo el peso de las miradas curiosas. Sin duda, mi rostro había aparecido en los periódicos locales. «El viudo del día». «Señor Ramos», saludó el hombre, poniéndose de pie y estrechando mi mano firmemente. «Miguel Saldaña, siéntese, por favor». Me senté frente a Miguel Saldaña, sintiendo que el peso del mundo caía sobre mis hombros. El café estaba tranquilo a esa hora, apenas unas cuantas mesas ocupadas por gente absorta en sus propias conversaciones. «Primero, señor Ramos, necesito asegurarme de que no lo han seguido», dijo Saldaña en voz baja, sus ojos recorriendo el lugar. «Sus hijos tienen gente trabajando para ellos, personas que yo conozco del ambiente». «¿Qué ambiente?», pregunté. «El submundo de Cuernavaca. Fui policía federal durante 20 años. Conozco a los criminales locales». Hizo una pausa. «Y ahora, algunos trabajan para sus hijos». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis hijos, Carlos y Gustavo, siempre habían sido ambiciosos. ¿Pero criminales? ¿Cuándo cruzaron esa línea? ¿Trajo la memoria USB? Saqué el pequeño dispositivo del bolsillo y se lo entregué. Saldaña extrajo una laptop delgada de su mochila, la abrió y conectó la memoria. Su esposa era una mujer brillante, señor Ramos. Comenzó a sospechar cuando encontró documentos falsificados con su firma. Transferencias a cuentas en Islas Caimán. Ella me contrató para seguir el rastro del dinero. ¿Cuánto?
Pregunté temiendo la respuesta. 12 millones de dólares, desviados durante los últimos 3 años de sus empresas. Giró la pantalla hacia mí. Aquí están los registros, firmas falsificadas, contratos fantasma con proveedores que no existen. Miré los documentos, reconociendo nombres de empresas ficticias y supuestas filiales que nunca había autorizado. Mi firma, perfectamente imitada, aparecía al pie de cada documento. Elena descubrió todo esto revisando los estados financieros. Cuando confrontó a Carlos, él negó todo. Pero ella ya había reunido suficientes pruebas, y por eso la mataron, murmuré sintiendo una oleada de náusea. Sí, pero hay más. Saldaña extrajo una carpeta de su mochila. Esta es la autopsia real de su esposa. La oficial fue falsificada por el médico forense, un viejo amigo de Carlos. Abrí la carpeta con manos temblorosas. El informe era claro. Elena había muerto por envenenamiento con una sustancia llamada tetrodotoxina, un veneno extraído del pez globo, casi imposible de detectar sin análisis específicos. La tetrodotoxina causa parálisis progresiva, parece un ataque cardíaco, explicó Saldaña. Elena estaba investigando demasiado. Descubrió que no solo planeaban robarle todo su patrimonio, sino que también estaban involucrados en lavado de dinero para el cártel de Jalisco. ¿Mis hijos? ¿Trabajando para narcotraficantes? Mi voz apenas era un susurro. Su concesionario de autos era perfecto para lavar dinero. Ventas ficticias, sobrefacturación, clientes fantasma. Saldaña hizo una pausa. Pero Elena encontró los registros reales. Está todo en esta memoria. ¿Y por qué recibí mensajes de su número después de muerta? Ella preparó todo. Me pidió que configurara un sistema automatizado. Si no respondía a cierto código durante 24 horas, los mensajes comenzarían a enviarse. Una póliza de seguro, por si sus sospechas eran ciertas. Sentí que me faltaba el aire. Mi Elena, siempre tan inteligente, tan precavida, luchando sola contra esta conspiración mientras yo, ciego de confianza, seguía creyendo en la familia perfecta que habíamos construido. ¿Y ahora qué, señor Saldaña? ¿Vamos a la policía? No podemos confiar en la policía local. El jefe de la comisaría, Hernández, ha estado en la nómina de sus hijos durante años. Necesitamos ir directamente a la Fiscalía Federal en Ciudad de México. Pero primero necesito pruebas irrefutables, dije, sintiendo cómo una determinación fría reemplazaba al dolor. Quiero confesiones. Quiero escuchar de sus propias bocas por qué mataron a su madre. Saldaña me miró fijamente. Eso es peligroso, señor Ramos. Ya estoy muerto para ellos, ¿no? Solo esperan el momento adecuado. Pues bien, les daremos ese momento. El plan era simple pero arriesgado. Regresé a casa antes que mis hijos, actuando como el padre devastado que ellos esperaban ver. Cuando llegaron del notario, noté cierta tensión en sus rostros. ¿Todo bien con Ricardo?, pregunté inocentemente. Sí, papá. Solo papeleo aburrido, respondió Carlos evitando mi mirada. Me gustaría revisar esos documentos. Después de todo, era mi esposa. Gustavo intercambió una mirada rápida con su hermano. Claro, papá, pero quizás mañana. Hoy deberías descansar. De hecho, hijos, me gustaría hablar con ustedes esta noche sobre el futuro, sobre las empresas. Esto captó su atención inmediatamente. La codicia brilló en sus ojos como monedas bajo el sol. Por supuesto, papá, dijo Carlos, súbitamente interesado. Cuando tú quieras, después de la cena, en mi despacho. Me retiré a mi habitación fingiendo necesitar descanso. En realidad, me comuniqué con Saldaña mediante el teléfono prepago. Todo estaba listo. Él y 2 exagentes federales de su confianza estarían escondidos en el jardín, listos para intervenir si algo salía mal. La cena transcurrió en un silencio incómodo. Rosita, nuestra cocinera de toda la vida, había preparado mi plato favorito, chiles en nogada. No probé bocado, alegando falta de apetito. En realidad, seguía temiendo que intentaran envenenarme. Vamos al despacho, dije finalmente, levantándome de la mesa. Mi despacho era mi santuario. Paredes de madera oscura, libreros hasta el techo, mi escritorio de caoba heredado de mi padre.
En una vitrina guardaba mi colección de relojes antiguos, pasión que compartía con Elena. Sobre el escritorio, las fotografías de nuestra vida juntos, nuestra boda, el nacimiento de Carlos, de Gustavo, viajes, aniversarios, una vida que creía perfecta. Me senté tras el escritorio mientras mis hijos ocupaban los sillones de cuero frente a mí. Bajo mi ropa llevaba un pequeño dispositivo de grabación proporcionado por Saldaña. Hijos, comencé. He estado pensando mucho desde que Elena nos dejó. Sobre la vida, sobre nuestro legado. Ambos asintieron con expresiones solemnes tan bien ensayadas que casi me resultaban convincentes. He decidido adelantar la sucesión de las empresas. Quiero retirarme completamente. Sus rostros se iluminaron como árboles de Navidad. ¿Estás seguro, papá?, preguntó Carlos intentando disimular su entusiasmo. Es demasiado pronto después de lo de mamá. Al contrario, la muerte de tu madre me ha hecho ver que la vida es demasiado corta. Quiero disfrutar mis últimos años sin preocupaciones. Es una decisión muy sabia, intervino Gustavo inclinándose hacia adelante. Nosotros nos ocuparemos de todo. Hay algo más, añadí midiendo cuidadosamente mis palabras. El seguro de vida de Elena. Ricardo mencionó que era una suma considerable. Intercambiaron otra mirada rápida. Sí, mamá aumentó la cobertura hace unos meses, explicó Carlos, casi $5 millones. Qué extraño, comenté, fingiendo confusión. Elena nunca me comentó nada sobre eso. Probablemente quería darte una sorpresa, sugirió Gustavo. Ya sabes cómo era mamá, siempre pensando en el futuro. Sí, Elena siempre pensaba en el futuro, repetí, sintiendo cómo la rabia crecía en mi interior, tanto que incluso preparó mensajes para después de su muerte. El color abandonó sus rostros. Carlos se enderezó en su asiento. ¿Qué quieres decir, papá? Saqué mi teléfono y les mostré el mensaje. Sigo viva, no confíes en nadie. Es una broma de mal gusto, balbuceó Gustavo. Alguien está usando el número de mamá. También dejó videos, continué ignorando su comentario. Videos interesantes, como el del garaje trasero el día que murió. Carlos se puso de pie, súbitamente nervioso. Papá, creo que necesitas descansar. El dolor te está haciendo imaginar cosas. No estoy imaginando nada, Carlos. Vi el video. Los vi a ustedes dos inyectándole algo a su madre. La vi convulsionar en el suelo mientras ustedes observaban cómo moría. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Gustavo se levantó también, pero no para acercarse a mí, sino para verificar que la puerta estuviera cerrada. «Te estás confundiendo, papá», dijo Carlos con voz repentinamente fría. «No hay ningún video. El sistema de seguridad guarda copias en la nube. Elena se aseguró de eso». Me incliné hacia adelante. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por dinero? ¿Tanto valía la vida de su madre? Gustavo miró a Carlos, como buscando instrucciones. Mi primogénito, siempre el líder, siempre el que tomaba las decisiones, respiró hondo. No entenderías, papá. Nunca lo has entendido. Construiste un imperio y luego decidiste regalarlo a extraños. ¿Las fundaciones benéficas? ¿Es por eso? ¿Mataron a su madre porque cambié mi testamento? No solo lo cambiaste, explotó Carlos. Nos quitaste lo que nos pertenecía. 50 años construyendo un imperio para luego repartirlo a desconocidos. Niños huérfanos, enfermos de SIDA, escuelas rurales. ¿Qué tienen que ver ellos con nosotros? Son personas necesitadas, Carlos. Tu madre y yo queríamos dejar un legado más allá del dinero. Tu esposa estaba de acuerdo con nosotros, intervino Gustavo, su voz cargada de desprecio, hasta que descubrió lo de las cuentas offshore. Entonces se volvió un problema. Un problema que ustedes resolvieron con tetrodotoxina, dije, pronunciando cada sílaba con claridad para la grabación. Veneno de pez globo. Difícil de conseguir, más difícil aún de detectar. ¿Dónde lo consiguieron? Carlos sonrió por primera vez, una sonrisa que no reconocí en el rostro de mi hijo. Tenemos contactos, papá. Contactos que tú, con tu moralidad anticuada, nunca entenderías. El cártel de Jalisco, afirmé, observando sus reacciones. Lavado de dinero a través de nuestros concesionarios. Elena lo descubrió también, ¿verdad? Mamá metió la nariz donde no debía, respondió Gustavo,
acercándose lentamente al escritorio. Igual que tú ahora. En ese momento comprendí que el plan había funcionado demasiado bien. Mis hijos estaban confesando, sí, pero también habían decidido que era el momento de eliminarme. No esperarían más. La dosis para ti será mayor, dijo Carlos, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. No cometeremos el mismo error que con mamá. Ella sufrió demasiado. ¿Tanto les importó que me darán una muerte indolora?, pregunté, sintiendo cómo mi voz se quebraba por primera vez. ¿Este es el amor que les enseñamos Elena y yo? El amor no paga deudas, papá, respondió Gustavo fríamente. Y nosotros tenemos muchas. Carlos extrajo una jeringa de su bolsillo. El líquido claro en su interior brillaba bajo la luz de la lámpara. Mi propia muerte, contenida en un cilindro de vidrio. Será rápido, prometió, rodeando el escritorio para acercarse a mí. Luego encontrarán tu cuerpo. El viudo que no pudo soportar la pérdida de su amada esposa. Tan romántico, tan trágico. Pulsé el botón de emergencia en el dispositivo oculto bajo mi ropa. La señal para Saldaña. Hay algo que deberían saber, dije, ganando tiempo. Elena no está muerta. Ambos se detuvieron confundidos. ¿Qué estupidez estás diciendo?, espetó Carlos. El cuerpo que enterraron no era el de Elena, era un señuelo. Ella está escondida, esperando el momento adecuado para presentar todas las pruebas contra ustedes. Era una mentira desesperada, pero funcionó. La duda apareció en sus rostros. Gustavo sacó su teléfono. Llama al forense, ordenó a su hermano. Asegúrate de que era ella. En ese preciso instante, las puertas del despacho se abrieron de golpe. Miguel Saldaña y sus dos compañeros irrumpieron en la habitación, armas en mano. Policía Federal, al suelo, ahora. Carlos, con la jeringa aún en la mano, intentó alcanzarme. Un disparo resonó en la habitación. La bala impactó en su hombro, haciéndolo caer mientras gritaba de dolor. La jeringa rodó por el suelo. Gustavo, siempre más calculador, levantó las manos inmediatamente. «Es un malentendido», dijo, con su mejor voz de abogado. Estábamos teniendo una conversación familiar. Una conversación sobre cómo mataron a su madre y planeaban matar a su padre, respondió Saldaña, esposándolo. «¿Todo grabado, señor Ramos?», asentí, incapaz de hablar. Ver a mis hijos esposados, Carlos sangrando en el suelo, Gustavo con su máscara de compostura finalmente rota. Era una imagen que jamás había imaginado, ni en mis peores pesadillas. Las siguientes horas transcurrieron como en un sueño febril. Agentes federales invadieron mi casa. El teléfono no dejaba de sonar. Ricardo, socios comerciales, amigos que habían visto las patrullas. La noticia se expandió por Cuernavaca como un incendio forestal. Los hijos del empresario Joaquín Ramos, arrestados por el asesinato de su madre y el intento de asesinato de su padre. Sentado en la cocina, con una taza de café que se enfriaba entre mis manos, escuché cómo Saldaña coordinaba la operación. El cuerpo de Elena sería exhumado para una autopsia real. Las cuentas bancarias de mis hijos, congeladas. Sus cómplices, identificados y perseguidos. «Señor Ramos», dijo Saldaña, sentándose frente a mí. «Hizo un trabajo increíble ahí dentro. Su esposa estaría orgullosa». «Mi esposa está muerta», respondí mecánicamente, «y mis hijos son asesinos. No tengo nada de qué estar orgulloso. Tiene justicia, y eso es algo. Justicia. Una palabra fría, insuficiente. ¿De qué servía la justicia cuando todo lo que amaba estaba destruido? Mi familia, mi legado, mi vida entera. Todo se había convertido en cenizas en cuestión de días. ¿Qué pasará ahora?», pregunté. «Sus hijos enfrentarán cargos por homicidio premeditado, intento de homicidio, falsificación, fraude y lavado de dinero. No volverán a ver la luz del día». Hizo una pausa. «En cuanto a sus socios del cártel, eso es otro asunto, más complejo, más peligroso». «¿Estoy en peligro?». «Temporalmente sí. El cártel no apreciará que sus operaciones de lavado hayan sido expuestas. Tendremos que trasladarlo a un lugar seguro mientras completamos la investigación». «Un lugar seguro».
lejos de la casa que había construido con Elena, lejos de los recuerdos, lejos de todo lo que constituyó mi vida durante 70 años. ¿Puedo visitar su tumba antes?, pregunté, sintiendo cómo las lágrimas, tanto tiempo contenidas, comenzaban a fluir. Necesito despedirme. Saldaña asintió. Mañana temprano, con escolta. Esa noche, solo en mi habitación custodiada por agentes federales, revisé las fotografías familiares que guardaba en mi mesita de noche. Carlos y Gustavo de niños, sonrientes, inocentes. ¿En qué momento se convirtieron en monstruos? ¿Cuándo la ambición devoró su humanidad? ¿Fue mi culpa? ¿Les di demasiado o demasiado poco? Mi teléfono vibró. Un último mensaje del número de Elena. Cuando todo termine, busca en la cabaña del lago. Te amo, J. La cabaña del lago. Nuestra escapada secreta en Valle de Bravo. Un pequeño refugio que compramos hace décadas, antes de la expansión del negocio, antes del dinero, cuando éramos simplemente una joven pareja enamorada con 2 niños pequeños. No le mencioné el mensaje a Saldaña. Algunas cosas debían permanecer entre Elena y yo. El cementerio estaba silencioso aquella mañana. El rocío cubría las lápidas como lágrimas de la tierra. 2 agentes federales me escoltaban, manteniéndose a una distancia respetuosa mientras yo me arrodillaba ante la tumba de Elena. Cumplí mi promesa, amor, susurré, colocando rosas blancas sobre el mármol frío. Los responsables pagarán, pero ¿a qué precio? Nuestra familia está destruida. El viento movió suavemente las hojas de los árboles, como si Elena respondiera desde algún lugar más allá de mi comprensión. No sé cómo seguir sin ti. Sin ellos, estoy solo ahora. Pasé mis dedos por su nombre grabado en la piedra, Elena Martínez de Ramos, 1955-2025, amada esposa y madre. La ironía de esa última palabra me resultaba insoportable ahora. Mientras me incorporaba, noté algo inusual, una pequeña grieta en la lápida, justo bajo su nombre. Al examinarla más de cerca, descubrí que no era una grieta natural. Alguien había grabado, con algún instrumento fino, un mensaje diminuto. VB 2205, Valle de Bravo, 22 de mayo. 5 días después de su muerte. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba esto? ¿Otro mensaje de Elena preparado antes de morir? ¿O algo más imposible, más impensable? No comenté nada a los agentes. Algunas respuestas debía buscarlas solo. 3 semanas después, el caso estaba en pleno desarrollo. La exhumación confirmó la presencia de tetrodotoxina en el cuerpo de Elena. Las cuentas offshore fueron rastreadas. La conexión con el cártel se expuesta. Carlos y Gustavo, recluidos en prisión preventiva, se habían declarado inocentes a pesar de las grabaciones. Ricardo Mendoza, mi abogado de toda la vida, resultó estar involucrado también. Había falsificado documentos y ayudado a blanquear dinero. Yo vivía ahora en un apartamento seguro en Ciudad de México, bajo protección federal. Mi imperio empresarial estaba en manos de administradores temporales mientras se aclaraba la situación legal. Mi vida, en pausa. El 20 de mayo solicité permiso para visitar nuestra cabaña en Valle de Bravo. Necesito recuperar documentos personales, expliqué. Me asignaron 2 agentes como escolta. La cabaña permanecía tal como la recordaba. Pequeña, acogedora, con su muelle de madera extendiéndose sobre el lago. Aquí habíamos sido felices, verdaderamente felices, antes de que el dinero y la ambición lo contaminaran todo. Necesito unos minutos a solas. Pedí a los agentes, que asintieron y permanecieron fuera, vigilando los alrededores. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Los mismos muebles rústicos, las mismas fotografías en las paredes, el mismo aroma a madera y recuerdos. Busqué por todas partes, armarios, cajones, bajo las tablas del suelo. Nada. Finalmente, me dirigí al pequeño desván, accesible solo por una escalera plegable en el techo. Allí, entre cajas de recuerdos y ropa vieja, encontré un sobre manila sellado. Mi nombre, escrito con la inconfundible caligrafía de Elena. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había una carta, una llave pequeña y una fotografía reciente.
La fotografía mostraba una casa blanca con tejas rojas, rodeada de árboles. No la reconocí. Comencé a leer la carta. Mi querido Joaquín, si estás leyendo esto, significa que descubriste mis mensajes y que las cosas han salido según lo planeado. Lo siento profundamente por el dolor que debes estar sintiendo ahora. Lo que voy a contarte parecerá imposible, pero debes creerme. Descubrí los planes de nuestros hijos hace meses. No solo el robo, no solo el lavado de dinero. Descubrí que planeaban matarnos a ambos. Contraté a Miguel Saldaña para investigar, pero también hice mis propios preparativos. Sabía que venían por mí primero. Los escuché discutirlo una noche en el despacho de Carlos, cuando creían que estaba dormida. El 8 de mayo, cuando viajaste a Monterrey, puse en marcha mi plan. La mujer que enterraron no era yo, Joaquín. Era María Dolores Vázquez, una paciente terminal del hospital donde hago voluntariado. Sin familia, sin nadie que la reclamara. Falleció esa mañana de causas naturales. Pagué al director del hospital y al encargado de la morgue para falsificar los registros. Su cuerpo fue llevado a nuestra casa. Yo me escondí. Observé desde lejos cómo Carlos y Gustavo descubrían el cuerpo, cómo fingían dolor, cómo preparaban tu regreso y la farsa del funeral. Estoy viva, Joaquín, escondida en un pequeño pueblo de Portugal, donde nadie me conoce. La dirección está al reverso de esta carta. La llave es de nuestra nueva casa. Sé que es mucho pedir, sé que parece una locura, pero si todavía me amas, si puedes perdonarme por esta mentira necesaria, ven a mí. Empezaremos de nuevo, lejos de todo el horror que nuestros hijos crearon. Con amor eterno, Elena. Releí la carta una y otra vez, incapaz de procesar su contenido. ¿Elena viva? ¿El cuerpo de otra mujer en su tumba? Era demasiado fantástico, demasiado inverosímil. Y sin embargo, los mensajes de texto, la inscripción en la lápida, esta carta con su inconfundible letra, di vuelta al papel. Una dirección en Sintra, Portugal, un pequeño pueblo conocido por sus palacios y jardines exuberantes. Un lugar donde dos ancianos mexicanos podrían desaparecer y comenzar de nuevo. El mundo que creía conocer se había desmoronado por completo. Mis hijos eran asesinos. Mi esposa, supuestamente muerta, podría estar viva al otro lado del océano. Mi vida entera, una elaborada mentira. ¿Qué debía hacer? ¿Informar a las autoridades? ¿Mantener el secreto? ¿Volar a Portugal para descubrir la verdad? Guardé la carta en mi bolsillo y bajé del desván. Los agentes seguían esperando fuera, ajenos al terremoto que acababa de sacudir mi existencia. ¿Encontró lo que buscaba, señor Ramos?, preguntó uno de ellos. Sí, respondí, sintiendo cómo una decisión comenzaba a formarse en mi interior. Encontré exactamente lo que necesitaba. De regreso al apartamento seguro en Ciudad de México, me senté frente a la ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo el atardecer. En mi mano, la pequeña llave que Elena había dejado en el sobre. En mi mente, 1000 preguntas sin respuesta. Si Elena realmente estaba viva, ¿por qué no contactar directamente a las autoridades? ¿Por qué la elaborada farsa? ¿Por qué permitir que otra mujer fuera enterrada en su lugar? La respuesta, dolorosa pero clara, era la misma que explicaba las acciones de mis hijos. Miedo. Elena había descubierto que nuestros propios hijos planeaban asesinarnos. ¿A quién podía confiar semejante horror? ¿Quién le creería? Peor aún, ¿quién la protegería cuando los asesinos eran los respetados herederos del Imperio Ramos, con conexiones en toda la ciudad? Su plan, aunque extremo, había funcionado. Había expuesto a nuestros hijos, había protegido mi vida, y ahora me ofrecía una salida, una segunda oportunidad. Mi teléfono sonó. Era Saldaña. Señor Ramos, tenemos un problema. Carlos ha conseguido comunicarse con sus contactos del cártel desde prisión. Han puesto precio a su cabeza. ¿Cuánto valgo para mi propio hijo?, pregunté con amarga ironía. $1 millón. Tendremos que trasladarlo nuevamente. Quizás fuera del país, como si el destino mismo conspirara para empujarme hacia Elena. Necesito unos días para arreglar asuntos personales, respondí.
Después estaré listo para irme. Le asignaré protección adicional mientras tanto. Tenga cuidado, señor Ramos. Esta gente no se detendrá ante nada. Colgué, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Las decisiones difíciles a veces traen consigo una claridad inesperada. Saqué la fotografía de la casa en Portugal. Un hogar blanco bajo el sol mediterráneo. Un nuevo comienzo. La pregunta era, ¿merecía yo ese nuevo comienzo? ¿Podría vivir con la mentira, con el engaño, aunque fuera por protección? Y más importante aún, ¿podría perdonar a Elena por permitir que otra mujer fuera enterrada en su lugar, por orquestar esta elaborada farsa, por no confiar en mí lo suficiente para compartir sus sospechas desde el principio? La noche cayó sobre Ciudad de México, mientras yo seguía contemplando la fotografía, la llave y el futuro imposible que se abría ante mí. Un futuro construido sobre cenizas, sobre mentiras, sobre traiciones. Un futuro que, a pesar de todo, contenía la única luz que siempre había guiado mi camino. Elena. La decisión me mantuvo despierto toda la noche. El apartamento seguro, con sus guardias apostados en la puerta, se sentía como una jaula dorada. En mi mano, la llave de una casa en Portugal. En mi corazón, una tormenta de emociones contradictorias. Al amanecer, tomé el teléfono prepago que Saldaña me había entregado y marqué un número que nunca había usado antes. «Necesito salir del país», dije cuando respondió, sin que nadie lo sepa. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. «¿Encontró algo en Valle de Bravo, verdad?» Su voz sonaba cansada, resignada. «¿Lo sabías?», pregunté sintiendo cómo la rabia se encendía en mi interior. «¿Sabías que Elena está viva?». Otro silencio. «Lo sospechaba», admitió finalmente. Había inconsistencias en la autopsia. El cuerpo no coincidía exactamente con los registros médicos de su esposa, pero no tenía pruebas, y usted necesitaba justicia. ¿Justicia?». La palabra sabía amarga en mi boca. «¿Qué justicia hay en esto, Saldaña? Una mujer inocente enterrada en la tumba de mi esposa, mis hijos en prisión por un asesinato que no cometieron. Sus hijos intentaron matarlo a usted», me recordó duramente. «Robaron millones, lavaron dinero para narcotraficantes. Quizás no mataron a su esposa, pero son criminales que merecen estar donde están». Tenía razón, por supuesto. Carlos y Gustavo habían revelado su verdadera naturaleza aquella noche en mi despacho. La jeringa con veneno no había sido una alucinación. Su confesión, grabada y clara, no dejaba lugar a dudas. «Ayúdame a salir del país», insistí. «Después, podrás hacer lo que consideres correcto con la información sobre Elena». «¿Estás seguro de que ella lo espera?», preguntó Saldaña, su voz más suave ahora. «Han pasado semanas. Si realmente está en Portugal, podría haberse marchado ya». La duda se clavó en mi mente como una espina. ¿Y si todo era otra trampa? ¿Y si llegaba a Sintra solo para encontrar una casa vacía y más preguntas sin respuesta? «Tengo que saberlo», respondí finalmente. «Necesito verla, escucharla, entender. Le conseguiré documentos y un vuelo privado», concedió Saldaña. «Pero cuando llegue allá, estará solo. No podré protegerlo. He estado solo desde que recibí ese primer mensaje en el funeral», dije con amarga ironía. Solo que no lo sabía. 48 horas después, aterrizaba en Lisboa con un pasaporte falso y una identidad nueva. Héctor Mendoza, un empresario jubilado en viaje de placer. Saldaña había cumplido su palabra, facilitando mi salida de México sin alertar a las autoridades oficiales. De Lisboa a Sintra, un viaje de apenas media hora por carretera. Contraté un taxi, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba con cada kilómetro que nos acercaba a la dirección que Elena había dejado. Sintra era como un cuento de hadas. Palacios coloridos encaramados en colinas verdeculas, jardines exuberantes, calles empedradas que serpenteaban entre edificios centenarios. Un lugar perfecto para desaparecer, para reinventarse. El taxi me dejó al final de un camino rural. Desde allí, según las indicaciones, debía caminar unos 200 metros hasta llegar a la casa. El aire olía a eucalipto y tierra húmeda. A lo lejos, el océano Atlántico brillaba bajo el sol de la tarde, y entonces la vi,
exactamente como en la fotografía. Una casa blanca con tejas rojas, rodeada de árboles florecidos y un pequeño huerto. Una columna de humo se elevaba desde la chimenea. Alguien estaba dentro. Me detuve, repentinamente aterrorizado. ¿Qué diría? ¿Qué haría? ¿Cómo se saluda a una esposa que fingió su propia muerte? Antes de que pudiera decidir, la puerta de la casa se abrió, y allí estaba ella, mi Elena, más delgada, con el cabello completamente blanco ahora, pero inconfundiblemente ella, viva, respirando, real. Nuestras miradas se encontraron a través de la distancia, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su mano voló a su boca, ahogando un grito. ¡Joaquín! Su voz, apenas un susurro que el viento llevó hasta mí. Caminé hacia ella como en trance, incapaz de hablar, de pensar. Cuando estuve a unos pasos, me detuve. Había ensayado 1000 recriminaciones, 1000 preguntas, 1000 reproches. Pero frente a ella, viva, todos se desvanecieron. «Estás aquí», dijo ella, lágrimas corriendo por sus mejillas surcadas por el tiempo y la preocupación. «Realmente viniste. Tenía que verte», respondí, mi voz quebrándose. Tenía que saber si era verdad. Elena extendió su mano, temblorosa. La tomé entre las mías, sintiendo su calor, su pulso, la prueba inequívoca de su existencia. «Perdóname», suplicó, «por todo, por la mentira, por dejarte enfrentar solo a nuestros hijos, ¿Por qué, Elena?» La pregunta escapó de mi garganta como un grito contenido durante demasiado tiempo. «¿Por qué no confiaste en mí?» Ella bajó la mirada, sus hombros hundiéndose bajo el peso de secretos demasiado pesados. «Entra», dijo simplemente. «Hay mucho que explicar». La casa por dentro era sencilla pero acogedora. Muebles rústicos, algunas plantas, libros, un hogar construido con prisa pero con intención de permanencia. En la pared, una única fotografía, nosotros dos, jóvenes, sonrientes, frente a nuestra primera casa en Cuernavaca. Cuando descubrí lo que planeaban nuestros hijos, comenzó Elena sirviendo té en tazas de cerámica, quise contártelo inmediatamente, pero luego encontré esto. Extrajo un cuaderno de un cajón. Lo reconocí al instante, la agenda personal de Carlos. Me la entregó abierta por una página específica. Allí, con la letra pulcra de mi primogénito, estaba detallado un plan aterrador. Papá sospecha algo. Demasiadas preguntas sobre los nuevos contratos. Si descubre la verdad, lo perderemos todo. Plan B en marcha. Plan B era eliminarnos a ambos, explicó Elena. Pero temían que si morías primero, las autoridades sospecharían. Yo era el objetivo inicial. Luego, cuando estuvieras devastado por mi pérdida, vulnerable, te seguiría un trágico accidente o un suicidio por depresión. ¿Por qué no acudiste a la policía? Lo intenté. Su voz se endureció. Fui a ver al comisionado Hernández. Me escuchó pacientemente y luego llamó a Carlos mientras yo seguía en su oficina. Le dijo que su madre paranoica estaba inventando conspiraciones. El horror de su situación comenzó a hacerse claro. Sola, sin nadie en quien confiar, ni siquiera su esposo, pues ponerme sobre aviso podría haber acelerado los planes homicidas de nuestros hijos. Contraté a Saldaña, continuó Elena, exfederal, sin conexión con la policía local. Comenzó a investigar discretamente, pero el tiempo se agotaba. Carlos y Gustavo se volvían más impacientes, más descuidados. Los escuché discutir sobre fechas, sobre métodos, sobre coartadas. Y entonces decidiste... No pude terminar la frase. La enormidad de su decisión me dejaba sin palabras. Desaparecer, completó ella. Darles lo que querían, mi muerte. Pero en mis términos, controlada, documentada, una trampa que eventualmente los expondría. María Dolores Vázquez, dije, recordando el nombre de la carta. La mujer que enterramos. Elena asintió, sus ojos nublándose con pesar. Una paciente terminal, sin familia, sin nadie que la llorara, Le prometí que su cuerpo no sería olvidado, que descansaría en un lugar donde recibiría flores y oraciones. No es justificación suficiente, lo sé. Me levanté, incapaz de permanecer sentado con el peso de estas revelaciones. Me acerqué a la ventana,
observando el jardín florecido bajo el sol portugués, un paraíso construido sobre engaños. Nuestros hijos intentaron matarme, Elena, con la misma tetrodotoxina que supuestamente usaron contigo. Están en prisión ahora, enfrentando cadena perpetua por tu asesinato. Lo sé, respondió en voz baja. Saldaña me mantuvo informada. No era el plan original, pero... ¿Pero qué? Me volví hacia ella, sintiendo cómo la ira reemplazaba al shock inicial. ¿Qué pensabas que pasaría? ¿Que confesarían otros crímenes pero no tu asesinato? Pensé que tú estarías a salvo, respondió, sus ojos llenos de lágrimas. Que las pruebas que Saldaña estaba reuniendo serían suficientes para encerrarlos por fraude, por lavado de dinero. Nunca imaginé que intentarían matarte tan pronto, tan abiertamente, pero lo hicieron. Y ahora están siendo juzgados por un crimen que no cometieron. Un crimen que habrían cometido si hubieran tenido la oportunidad, replicó Elena, un destello de dureza en su mirada. ¿Los defiendes ahora, Joaquín, después de lo que intentaron hacerte? La pregunta me golpeó como una bofetada. No, no los defendía. La traición de mis hijos era imperdonable. La jeringa en manos de Carlos, la frialdad en sus ojos mientras se preparaba para matarme. Esos recuerdos eran reales. Esa culpa era innegable. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente, volviendo a sentarme frente a ella. ¿Vivimos aquí, escondidos? Mientras el mundo cree que estás muerta y yo desaparecido. Mientras nuestros hijos son condenados por un asesinato que no ocurrió. No lo sé, admitió Elena, extendiendo su mano sobre la mesa para tomar la mía. Solo sé que ahora estamos juntos y que juntos, como siempre, encontraremos el camino. La miré, realmente la miré. A mis 68 años había creído conocer todas las facetas del amor y del dolor, pero esto era territorio inexplorado. Mi esposa había fingido su muerte, había permitido que otra mujer ocupara su tumba, me había dejado solo frente a la traición más devastadora imaginable, todo para protegerme, todo por amor.